Bien, buenas tardes, tengan ustedes. A nombre de la Asociación Mexicana de Tanatología, les damos la bienvenida a nuestra sesión académica del mes de septiembre. Como ustedes saben, el 21 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer y bueno, nos pareció importante hablar en esta ocasión, en el mes que se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, hablar justamente del duelo en la enfermedad de Alzheimer. Vamos, bueno, me presento con ustedes, quienes no conozcan, soy el doctor Felipe Martínez Arronte, presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología, y en mi formación soy médico, tengo la especialidad en medicina interna y en geriatría. Y bueno, pues en prácticamente más de 35 años de trabajar con población de edad avanzada, hemos tenido pues experiencias de suma importancia con pacientes y con sus familiares que padecen esta enfermedad. En la primera parte vamos a ubicarnos en el contexto de la enfermedad. Vamos a mencionar por qué es importante hablar de esta enfermedad. Si bien ya muchas y muchos de ustedes seguramente conocen el tema, han escuchado, pero a mí algo que me sorprende que justamente en la parte del duelo todavía hay mucho que trabajar, hay un gran desconocimiento y vamos a ver por qué es importante reconocer la relevancia que tiene el duelo cuando se trabaja con personas que tienen esta enfermedad. Y cuando digo personas que tienen esta enfermedad, pues me refiero no solamente a los pacientes, sino también a sus familiares. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud, en una publicación, mencionaba que cada 3 segundos, alguien en el mundo desarrolla demencia. Entonces, imaginémonos el incremento que va viendo, que se va observando, que cada vez va a ser más importante de la población que va teniendo algún tipo de demencia, pero que como sabemos la más frecuente justamente es la enfermedad de Alzheimer. Algunos datos estadísticos. En el mundo se destaca que esta enfermedad es una de las principales causas de discapacidad. Por otro lado, se menciona de una incidencia mundial de 7.5 por 1,000 personas al año y en general su edad de aparición con más frecuencia suele ser de 65 a 70 años. Sin embargo, también hay reportes con menos frecuencia, pero también se puede presentar en adultos jóvenes y también, por supuesto, se va observando también conforme va aumentando la edad en personas de mayor edad. Estas cifras se duplican cada 5 años después de los 65 y se menciona, como ya lo destaqué hace un momento, que la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia en el mundo. En 2010, 35 millones de personas de edad avanzada padecían de esta enfermedad y en 2030 se estima que se incrementará, casi se duplicará a 66 millones. Para el 2050 casi se triplicará a 115 millones a nivel mundial. De tal forma que esto se está incrementando y hasta la fecha, pues todavía, como ustedes bien saben, no hay una curación para dicha enfermedad. Por otro lado, 2 de cada 100 quieren ingresar a una institución
Vamos a ver más adelante lo que implica ingresar a una institución y, por supuesto, los beneficios que se tienen para la persona, el paciente y su familia. En los países desarrollados, la institucionalización es aproximadamente varía con un rango del 20 hasta el 75%. Y otro punto, otro apartado que requiere mucha atención es los costos de asistencia y cuando la persona, como decíamos, si requiere ya de un apoyo institucional en ingresar a programas de estancia prolongada, evidentemente los costos van a ser 10 veces superior que en pacientes que también ingresan a instituciones, pero que no tienen esta enfermedad. Esto habla justamente de las necesidades que van teniendo estas personas y que evidentemente si nosotros queremos ofrecerles una calidad de vida, una calidad de atención, pues requiere de más recursos. En México se publicó que en el año 2016 se reportaban 900,000 personas con demencia, ya acercándose al millón. Para el año 2050 se dice que habrá más de 3,5 millones. Y fíjense lo importante que se destaca que en el área urbana serán 16,9 por 1,000 personas al año y en el área rural será el doble, 34,2 por 1,000 personas al año. Es también importante destacar que en México, en 31 hospitales se atienden pacientes con esta enfermedad, pero aquí lo relevante es que de estos hospitales, solamente 10 hospitales, una tercera parte cuentan con recursos para su atención. Bueno, recordar o ubicándonos realmente qué es la demencia. La Organización Mundial la define como un síndrome de naturaleza crónica porque va siendo una enfermedad que va progresando gradualmente, lentamente, y se caracteriza por el deterioro de sus facultades cognitivas. La demencia, por lo tanto, va a afectar las funciones cerebrales superiores, donde se va afectando la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. Y entonces, bueno, aquí está destacando realmente pues la evolución de la enfermedad, la progresión, a dónde lleva al paciente y lo que por consiguiente requerirá pues una gran atención para cubrir sus necesidades. Hay que destacar que la conciencia no se ve afectada y por otro lado, es importante subrayar que el deterioro puede ir acompañado por alteraciones emocionales y sociales. Y esto nos pone realmente en un foco ahí de mucha atención para todos los recursos y de qué forma se pudiera participar en la atención de las necesidades del paciente y de sus cuidadores. Bien, rápidamente es identificar sus necesidades y esto es basándonos principalmente, no vamos a hablar detalladamente del cuadro ni la evolución detalladamente porque no es el objetivo de la sesión, sino el objetivo de la sesión, como vamos a ver, es abocarnos justamente al duelo, pero bueno, aquí destacar por qué es importante hablar qué es lo que realmente hemos conocido a través de la evolución de la enfermedad. Y bueno, aquí la forma de ir abordando a la persona que tiene esta enfermedad es identificar sus necesidades, precisamente conociendo dónde están los déficits que a su vez le van llevando a limitaciones importantes para su funcionalidad.
Y entonces, bueno, justamente se van afectando sus capacidades para poder realizar estas actividades básicas de la vida diaria, donde de alguna manera pues tenemos que reconocer y justamente a través de eso, de qué forma vamos a proporcionar los apoyos que vaya requiriendo. El déficit de atención va a ir encaminado a conocer que tiene dificultades para seguir de alguna manera una conversación, por ejemplo. Por otro lado, tanto que de alguna manera se batalla a veces con este problema de cuando la persona pues toda su vida ha conducido un vehículo y en qué momento pues se le va a decir que no es conveniente que lo conduzca. Ha habido a veces problemas serios a este respecto. Tenemos que aprender mucho de cómo vamos realmente a ir trabajando esto para no afectarle más a justamente a su funcionalidad. Por otro lado, en la memoria, pues evidentemente que es una de las frecuentemente por lo que comienzan a acudir las personas a la consulta, por los olvidos que le comienza a preocupar en que ya no recuerda nombres de personas que pues habitualmente las nombraba o lugar donde dejaba algunos objetos, las citas, por ejemplo, que tenía y por otro lado también en las funciones ejecutivas, por ejemplo, dificultad para hacer la comida, que antes era algo que hacía fácilmente y que actualmente ya tiene problemas para realizar esta actividad o actividades complejas donde es controlar el manejo del dinero, de las cuentas, de controlar los gastos, comienza también a verse afectada, así como también resolver alguna situación problemática que antes no tenía. Y entonces a lo largo de todos estos años han ocurrido una serie de intervenciones que no han sido del todo favorables, a veces en su mismo entorno, en su comunidad, en los sitios donde se le atiende, poniéndole etiquetas negativas como considerándolo como una víctima, mencionando conceptos que lejos de ayudar afectan más no solo al paciente, sino a la familia, cuando muchas veces por pretender que se está ayudando, querer participar, se hacen comentarios como los que estamos viendo aquí, que el funeral que nunca termina, la etapa cruel, la muerte viviente o el peor destino. Es importante entender cómo se siente tener la enfermedad de Alzheimer para convertirse en el mejor cuidador con mayor empatía. Por otro lado, se dice que hay preguntas que nos tendríamos que hacer si en algún momento nosotros hemos participado o vamos a participar como voluntarios o como profesionales en esta área, es preguntarnos prácticamente qué se siente tener la enfermedad de Alzheimer, qué se siente no estar seguros del entorno, porque es uno de los problemas que viven frecuentemente las personas. Yo recuerdo una paciente que atendimos hace ya bastantes años que constantemente pues deambulaba preguntándose o diciendo me estoy buscando y no me encuentro. Eh, Se van teniendo dificultades para comunicarnos y no reconocer, fíjense bien, una cara que algunas veces nos fue familiar o no poder hacer cosas que siempre habíamos disfrutado. Las tareas entonces que nos resultaron fáciles en la casa se convierten en grandes desafíos en un escenario totalmente desconocido, cuando antes, fíjense bien, pues era el lugar donde realizaba todas sus actividades, donde realmente se movía, donde realmente vivía. Y bueno, van a surgir una serie de emociones que son importantes irlas identificando, porque en el acompañamiento de las personas con esta enfermedad tenemos que identificar justamente qué necesita y qué siente, y a través de un trabajo podamos mejor realizar un acompañamiento adecuado. Y la tristeza, pues es una de ellas, sobre todo en las etapas iniciales,
y al estar conscientes de lo que les espera, porque las personas se van dando cuenta de lo que va pasando y aquí vale la pena destacar, aunque vamos a subrayar más adelante algunos aspectos en el duelo en las personas que tienen esta enfermedad, frecuentemente hacen cuestionamientos si es correcto o no es correcto informarles acerca de su enfermedad. Y cuando no se les informa, se van dando cuenta que algo no está bien, que algo está sucediendo, que algo les está ocurriendo. Y bueno, pues como se destaca aquí, para comprender realmente a alguien que en ocasiones tiene en alguien, tenemos que de alguna manera caminar 1 kilómetro en sus zapatos para comprender a la persona, para comprender en este caso a las personas con esta enfermedad. Realmente tendríamos, como ya se dijo en algún momento, pues ponernos bien claro qué es lo que necesita y cómo vamos a participar con estas actitudes que ustedes conocen, que son relevantes en el trabajo del acompañamiento en tanatología, donde se destaca la empatía. Y bueno, vamos antes de pasar a lo que nos interesa también del duelo, vale la pena destacar las dificultades por las que pasa el cuidador, la cuidadora. Y yo diría la cuidadora porque ya repetidamente, como ustedes saben, en el mundo, cuando hablamos de cuidador, cuando hablamos de la persona que va a brindar todos los cuidados al paciente, pues estamos hablando más frecuentemente de una cuidador. Y en este caso, pues destacamos lo que realmente vive la cuidadora de este paciente, ¿sí? Donde tiene demencia y dice, si alguien me hubiera dicho hace tiempo, al comienzo de esta enfermedad, que lleva un plazo de 10 años, mi esposo estaría mudo, que si alguien me diría que estaría mudo hace 10 años, con incontinencia urinaria e incapaz de hacer algo por sí mismo, realmente solo tendría su música él y el contacto humano como los 3 placeres y estaría ciego. Sin embargo, fíjense bien, y con todo esto, si le preguntaran, ¿cree que en ese estado una persona tendría calidad de vida? Y esta mujer dijo, hace 10 años hubiera dicho que eso no sería calidad de vida. Sin embargo, dice que al trabajar con él, realmente, al cuidar de él ahora, creo que hay todavía calidad de vida, todavía hay cosas que puede apreciar. Le gusta la sensación del sol en sus manos, le gusta ver que lo que él probablemente observa como colores brillantes, le gusta su música y que le canten, le gusta que jueguen con él, le encanta el contacto humano, los abrazos, todavía ahí hay calidad de vida. Entonces, bueno, esto se los comentamos de una manera como inicio de la sesión. Vamos a pasar, antes de continuar, un video breve que nos comparte una persona que seguramente tengo entendido que iba a estar entre los asistentes, no vive en México, tengo entendido, pero bueno, ella nos comparte un video en relación a lo que ese video le traduce lo que ha vivido con su esposo. Este, a ver, un momento, por favor. Bueno, es breve, pero
Quedémonos con esa imagen y a lo largo de la plática, pues analizaremos y reflexionaremos sobre eso que acabamos de observar. Y si está entre nosotros, pues seguramente nos dará su comentario, su testimonio. Bien, vamos entonces a continuar con eh, el tema que hoy nos tiene aquí, el duelo en la enfermedad de Alzheimer. Aquí, fíjense bien, el transitar por esta enfermedad lleva tanto al cuidador como a la persona que tiene esta enfermedad un constante vivir pérdidas a lo largo de todo este trayecto y en la medida como se aborden, cómo se vivan este proceso, pues va a influir favorablemente o desfavorablemente. Por un lado, se habla de las pérdidas en la relación. Es algo que afecta muchísimo a los cuidadores. Y aquí esta afectación por falta de reciprocidad, por la que en algún momento pues es una pérdida relacional en que la persona transita y va muchas de las veces percibiendo que esta persona ya no es la misma, ¿sí? Sin embargo, aquí vamos a ir más adelante pues analizando todo esto y invitándonos, como siempre, lo que nos invita a la tanatología, a la reflexión, porque aquí, a pesar de estos cambios, a pesar de esta pérdida relacional, y que muchas veces los cuidadores se cuestionan realmente en el sentido de, pues que ya no es la persona que era, y pues aquí es justamente considerar que a pesar de esos cambios, la persona sigue siendo esa persona. Por otro lado, pues las pérdidas en la comunicación, que es algo que también en el trayecto de la enfermedad, por el deterioro que se va presentando, por el avance, por estas alteraciones y cambios en sus funciones cerebrales, pues que va viéndose afectado, por ejemplo, ya en estadios más avanzados, inclusive el lenguaje. Y en algún momento, pues esto también, imaginémonos lo que impacta al cuidador. Y bueno, por otro lado, pérdidas en las actividades del cuidado, que estos, en la medida como vamos a ver que va avanzando, porque bueno, vamos viendo que en algún momento pues estamos viendo a personas que están iniciando con la enfermedad, está en una etapa inicial y bueno, pues definitivamente aquí el abordaje va a tener que ser diferente que cuando ya estamos en un abordaje intermedio y ni se diga cuando ya estamos en un abordaje ya final muy avanzado, donde hablamos de una severidad de la enfermedad. Estas pérdidas de actividades del cuidado en la que van cambiando y pues esto le va afectando al cuidador. Por otro lado, estas de que se hablan pérdidas en el futuro común, cuando se tenían planes, cuando se tenían proyectos y que esos proyectos pues ya no van a poderse realizar. Vamos a ver que en algún momento pues esto lo va viviendo una pareja, por ejemplo, y qué ocurre con la pareja que se convierte en la cuidadora, por ejemplo, y que de alguna manera pues va viviendo estas pérdidas y pues le afecta. Por otro lado, también las pérdidas de la capacidad jurídica del paciente, donde también se tienen que tomar en consideración aspectos relevantes en qué momento tiene la capacidad para poder tomar decisiones en cuanto a bienes materiales y cuántas veces pues se requiere muchas de las ocasiones pues realizar testamentos en la que ya la persona pues no tiene esta capacidad jurídica. Y bueno, y finalmente la pérdida, como decíamos, la última pérdida pues va antes acompañada de otras pérdidas, como ocurre en muchas enfermedades, y esta no es la excepción. Y aquí cuando llega ya el propio fallecimiento del paciente, de qué forma lo va a vivir la persona.
Bueno, aquí es importante destacar que de acuerdo a la literatura, en el duelo de la enfermedad de Alzheimer, hablan, fíjense bien, de tres tipos de duelo, tres tipos de duelo. El primero es el duelo anticipado. Ustedes ya pues frecuentemente han escuchado de duelo anticipado y bueno, pues las propuestas y los trabajos que vienen realizando a ese respecto pues han acumulado experiencias que al final en un porcentaje elevado pues destacan los beneficios que pueden tener las personas cuando se va elaborando este duelo anticipadamente. En la parte del duelo anticipado en la enfermedad de Alzheimer, ha habido una correlación importante con otro aspecto que inclusive se ve más o se toma más en cuenta en el cuidador de los pacientes con demencia, principalmente en demencia de Alzheimer, la parte de la sobrecarga del cuidador. ¿Cuántas veces hemos escuchado? La sobrecarga del cuidador es un tema muy, muy importante en esta temática de las demencias y de muchas otras enfermedades, enfermedades crónicas avanzadas, en los programas de cuidados paliativos y muchos otros donde evidentemente la persona por su condición va a ir requiriendo, fíjense bien, va a ir requiriendo del apoyo de otra persona, requiere de un cuidador. Y este cuidador o esta cuidadora, como ya dijimos principalmente, pues va teniendo en la medida que transite a través de esta enfermedad, va a ir manifestando una serie de pues síntomas a veces y a veces emociones, a veces pues una serie de quejas que lo van a ir desgastando. Y bueno, pues es importante sabiendo que se trata de una enfermedad prolongada. Recordemos, pues la enfermedad de Alzheimer, muchas veces después del diagnóstico el paciente puede vivir a veces 10 años o a veces más, porque pocas veces se diagnostica en el inicio, en las etapas iniciales, porque justamente a veces alrededor del paciente y la familia hay una serie de pensamientos de no querer aceptar las mismas situaciones que se van presentando en el familiar. Y bueno, pues el ir teniendo esta sobrecarga del cuidador lo lleva a una serie de manifestaciones que va a llegar inclusive a lo que se conoce como un colapso del cuidador. Y entonces en la literatura se destaca que justamente el duelo anticipado en las observaciones, en los trabajos que han hecho, exploran que va a una correlación importante de la desgaste emocional, del colapso del cuidador, de la sobrecarga del cuidador, cuando va evolucionando, cuando va caminando en esta enfermedad con el duelo anticipado. Y entonces que muchas de las manifestaciones que tiene el paciente son parte de su duelo y que aquí las observaciones de los expertos es que nosotros pues trabajemos para no patologizar muchas de las manifestaciones, como pudiera ser inclusive el darle un diagnóstico de depresión cuando realmente no tiene una depresión clínica y cuántas veces inclusive pudiéramos pues iniciar un tratamiento farmacológico cuando las manifestaciones que están presentadas son parte de este duelo anticipado. Entonces es una de las primeras observaciones que hacen algunos expertos que evidentemente por no considerar el trabajo del duelo anticipado, nos abocamos más a esta sobrecarga del cuidador, nos enfocamos totalmente a esto sin tomar en cuenta que puede iniciarse un trabajo de duelo anticipado y que evidentemente esto le va a beneficiar enormemente al paciente. El duelo anticipado, como ustedes saben, le va a permitir a la persona ir comprendiendo la pérdida como un proceso natural, ¿sí? Si nosotros únicamente la encasillamos como una sobrecarga por todo este trabajo que está haciendo, nos olvidamos que puede estar viviendo justamente este proceso sin tomarlo en cuenta. Un duelo anticipado también lo va a favorecer para una preparación para la muerte y que también
se pueda despedir de sus seres queridos, así como también la importancia que ustedes saben que también tiene pues el paciente y el cuidador en arreglar pues una serie de situaciones pendientes que le puedan ayudar a mejorar este proceso. Por otro lado, también en este duelo se habla del duelo ambiguo. El duelo ambiguo, fíjense bien que es cuando la persona se encuentra presente físicamente, pero no se encuentra presente psicológicamente a lo largo de la enfermedad. Aquí el duelo ambiguo pueden pasar las dos situaciones, como ustedes saben, cuando una persona pues es secuestrada, con una persona pues desaparece, el familiar lo que está viviendo es un duelo ambiguo. Todas esas tragedias que ha habido, por ejemplo, de los mineros, lo que están viviendo las personas es un duelo ambiguo, porque tienen todavía el deseo de recuperar. Entonces, bueno, no lo ven físicamente, pero de alguna manera lo tienen presente psicológicamente. En el caso de la enfermedad de Alzheimer sucede lo contrario, o sea, lo ven físicamente. La persona está presente físicamente, pero no está presente psicológicamente a medida que avanza la enfermedad. Y entonces es las situaciones que va viviendo la persona ante esto y que de alguna manera pues tenemos que ver que a veces va habiendo fluctuaciones y a veces dificultades para aceptar o no aceptar. Si nosotros de alguna manera reconocemos que uno de los aspectos más importantes en el trabajo del duelo es aceptar la realidad, pues en un duelo ambiguo no es fácil aceptar la realidad. Y entonces, bueno, aquí surge estas dificultades de cómo relacionarse con el familiar enfermo. En la medida que avanza, va habiendo más dificultades. A veces se han dado casos que el mismo familiar pues pone un muro porque pues piensa que le duele mucho que está sufriendo y prefieren no acercarse porque dicen, ya no es mi padre, ya no es la persona que yo conocí, que para mí estaba presente y prefiero tenerlo con otra imagen. Y bueno, pues esa actitud prácticamente de hasta cierto punto de evasión o negación, pues evidentemente, como ustedes saben, no les va a favorecer el trabajar este proceso. A veces, fíjense bien, se presentan momentos de lucidez en la evolución de la enfermedad y que generan falsas esperanzas acerca de una posible recuperación. Pero por otro lado, también fíjese bien, aquí en este caso también pueden generar dudas, interrogantes, sí, y nos ha pasado con algunos familiares en la que a veces dice, me estará engañando, yo creo que se está haciendo pues para llamar la atención, para no hacer esto, y llega a ocurrir. Entonces, esta situación de cierta recuperación, pues son momentos que se tendrían que aprovechar para tener un mayor acercamiento, para tener una mayor experiencia de vivencia con el ser querido. Vamos a destacar más adelante algo que está conociéndose un poco, publicándose, aunque hoy se habla de teorías de la lucidez terminal en el paciente con demencia de Alzheimer principalmente. Bueno, aquí también, pues, el ser testigo de cómo la persona va perdiendo su capacidad, fíjense bien, de alguna manera de acompañar a sus recuerdos, puede llevar justamente a la familia a una serie de experiencias de ambigüedad, ¿no? Donde le cuesta trabajo a veces, pues, compartir ciertas cosas que aparentemente pudieran ser importantes para el paciente, pero que en algún momento exista como una respuesta y en otro momento pues no exista ninguna respuesta. Aquí, por otro lado, tenemos el otro tipo de duelo que le llaman el duelo latente, ¿sí? El duelo latente también, pues aquí se refiere muchas veces también como un duelo también oculto,
aquí la persona, los cuidadores van a presentar una serie de manifestaciones como pues las que conocemos en este proceso del duelo, desde la negación, la culpa, la tristeza, una rabia, la misma impotencia o la depresión, como parte de su duelo, pero sin reconocerlo. La persona igualmente no reconoce aquí, por igual tanto el mismo cuidador como a veces los que pudieran estar cerca del cuidador, algún profesional, algo, tampoco dan importancia y les repito, muchas veces pues consideran como parte de, por la situación de lo que están viviendo, por su desgaste, también como ya mencionábamos, también en el duelo anticipatorio. Y bueno, aquí hay dos autores, Sanders y Adams, que pues hicieron algún trabajo tratando de analizar las trayectorias del duelo de los cuidadores en la enfermedad de Alzheimer. Y fíjense que encontraron que los cuidadores que atienden a las personas en la última fase sufren más el duelo y depresión que aquellos que participaron en la primera etapa o en la etapa intermedia. Y esto lo vamos a ver mucho principalmente vamos a ver también de acuerdo al vínculo en las parejas, ¿sí? También, en cambio, fíjense bien, en la etapa inicial, los cuidadores manifiestan males porque ya no malestar porque ya no podrán compartir actividades con su paciente. A pesar de estar en una etapa inicial, para algunos cuidadores, en estas observaciones que nos hicieron Adam y Sanders les impacta mucho que ya no van a poder realizar actividades que realizaban con anterioridad y pues esto puede ser fuente de sufrimiento. Por otro lado, la etapa intermedia, los cuidadores se quejan, fíjese bien, de disponer de menos tiempo y energía para asuntos personales en esta etapa intermedia. Es otra observación que hicieron estos autores, donde en algún momento esta observación que nos hacen, pues es importante porque justamente nos deja entrever que los cuidadores o no están recibiendo algún tipo de ayuda, algún tipo de acompañamiento, algún tipo de asesoría, o a veces son los mismos cuidadores que están poniendo muchas limitaciones en esta parte de recibir apoyo, recibir ayuda, donde en el momento de que una persona pues dice, tengo menos tiempo para mí, para mis asuntos personales, eso desde mi punto de vista se convierte en un gran riesgo, en un gran peligro para el cuidador y para el paciente. Y bueno, ya en la etapa final, que en este trabajo de Adams y Sanders dice, los cuidadores se quejan de la afectación de sus relaciones con el paciente debido ya a todos los cambios que han presentado. Pues ya en la etapa final, sobre todo, es cuando ya los mismos pacientes muchas de las veces ya no pueden hablar, la movilidad se ve afectada y es donde hay un mayor deterioro y esto pues evidentemente les afecta pues más. Estos autores, Margit y Meuser, han hecho trabajos interesantes y observaciones también importantes en el duelo de la enfermedad de Alzheimer y para ellos, destacaron que también, como ustedes saben, en un trabajo del duelo, pues un modulador del duelo, de acuerdo a las aportaciones de William Gordon, son los vínculos, la importancia del vínculo. Y aquí la observación que hacen estos dos autores es que en el duelo, en la enfermedad de Alzheimer, los hijos, fíjense bien, es más intenso el duelo en el inicio y al final de la enfermedad. Es la observación que hizo el inicio, pues evidentemente por ese shock, de ese impacto, de ese cambio, de ese conocer un diagnóstico, y eso pues evidentemente les afecta. Y en el caso de la pareja, lo que observaron estos autores fue que el duelo se va intensificando conforme avanza la enfermedad. Aquí nos deja ver que por consiguiente la pareja pues está ahí
muchas de las veces con su rol de pareja quiere estar ahí presente, acompañando, participando, estando atenta y bueno, pues cuando va viendo el avance de la enfermedad, pues evidentemente se va intensificando este proceso y por consiguiente también las necesidades de atención para la misma familia. Parece interesante esta propuesta de estos autores, fíjense bien, en un modelo de duelo en la enfermedad de Alzheimer. Los autores Blandin y Pepin nos proponen este modelo de duelo en la enfermedad de Alzheimer y ellos hablan de tres fases que se van viviendo en este proceso. No es un proceso lineal, sino es un proceso muchas veces circular que puede estar manifestándose durante el proceso de la enfermedad. Pero la primera fase es la separación. La separación que se vive justamente en el momento como va habiendo ya estas dificultades de relación. Y entonces este autor dice, nos habla, hay una separación. Aquí las observaciones que hacen estos autores nos dicen que a su vez, fíjense bien, estas fases, para estos autores el duelo, como en general se considera, pues el proceso es un proceso dinámico que requiere constantemente pues de móviles que ayuden a la persona a continuar por la siguiente fase. Y entonces estos autores hablan que de la separación a la transición, para que exista esto, tiene que haber, fíjense bien, perdón, tiene que haber unos mecanismos, y el primer mecanismo para que pase la persona de la separación a la transición, pues tiene que haber este reconocimiento de la pérdida. O sea, hay personas que aún en el tránsito de esta enfermedad, personas que no aceptan y están en negación. Yo recuerdo hace algunos años una persona que me llevaron para que la valorara. Su hija me dijo desde el principio, de una vez le digo, doctor, que lo que sí le pido, que no me vaya a decir que mi padre tiene Alzheimer. Eso sí le pido, por favor. No me vaya a decir porque mi padre no tiene esta enfermedad. Entonces lo traigo para que usted me diga que no tiene Alzheimer. Entonces, bueno, pues ahí estamos viviendo, fíjense bien, esa negación, esta evitación de no reconocer y sobre todo no reconocer estas actitudes y estos comportamientos que está teniendo la persona en la evolución de su enfermedad. Entonces, para que la persona pase de la fase 1 de separación a la transición, se requiere identificar si hay negación, porque hay que trabajarla y hay que trabajar esa aceptación o ese reconocimiento de la pérdida que va habiendo, de todas las pérdidas que ya mencionamos, que de alguna manera son muchos. Pero el momento que se mueve esa aceptación de la realidad, pues le va a permitir a la persona pasar a esa etapa o esa fase de transición. Y lo que continúa, bueno, que lo que va viviendo el paciente muchas veces también puede llevar al familiar y al cuidador igualmente a no aceptar muchas de las manifestaciones de su paciente. Y entonces lo que continúa para que la persona pase de transición a la siguiente fase de reemergencia, se habla, fíjense bien, perdón, de la tolerancia de emociones, qué tanto la persona va a ir identificando, y para eso a veces pues son situaciones que requiere de algún apoyo en el acompañamiento, seguimiento, a veces de emociones difíciles que le cuesta mucho trabajo reconocer el mismo paciente. A veces para algunos cuidadores les vienen pensamientos en la que en algún momento piensan que lo mejor es que ya su ser querido, pues que ya
deje de sufrir y que se muera. Y eso les puede generar mucha culpa. Cómo pueden en algún momento, dice, pensar que están deseando la muerte de su ser querido. Y entonces, bueno, pues es trabajar porque ustedes saben que pueden estar ahí esas emociones y mientras no las expresen, pues no va a poder continuar transitando por este proceso. Y bueno, finalmente, para pasar a la siguiente fase, de alguna manera, pues lo lleva ya a lo que es la adaptación a las nuevas circunstancias y a la realidad de la pérdida. Todo proceso de duelo pues de alguna forma se habla de la aceptación. Pero vamos a ver que hay otros aspectos que son importantes en este proceso y que muchas de las veces pudieran convertirse en lo más importante. Bueno, aquí habla lo que estamos mencionando, la tolerancia de las emociones dolorosas, van a ir aumentando la claridad de las pérdidas del cuidador, porque todo se va encimando, se va solapando si nosotros no les ayudamos a reconocerla. Y por supuesto, fíjense, aquí viene algo muy importante. A veces se trata de evitar estas emociones dolorosas mediante conductas desadaptativas. Y cuando hablo de conductas desadaptativas, pues nos podemos encontrar en personas que se refugian, por ejemplo, en el alcohol, se refugian en el uso y abuso de psicofármacos, ¿sí? Y a veces lejos de darles tranquilidad, muchas veces esto les altera más. Entonces tenemos que identificar porque eso definitivamente no va a favorecer el transitar favorablemente en este proceso. Y como dice aquí, pues va a retrasar esta dinámica del duelo. Y bueno, pues la dinámica de adaptación se caracteriza ya cuando la persona de alguna manera va aceptando y adaptándose, pues conductas de cuidado, pero de cuidado no solamente hacia su paciente, sino también hacia la propia persona. Porque vamos a ver que uno de los problemas que vemos en los cuidadores a veces es que se olvidan del autocuidado y eso les comienza a afectar. Evidentemente la responsabilidad, y la responsabilidad siempre va a comenzar en primer lugar con la misma persona. La comunicación con el enfermo, que sea una comunicación adecuada, acorde al momento que se esté viviendo en este proceso de la enfermedad. Dentro de factores de riesgo que podemos identificar que pues a veces no ayudan al buen transitar en este proceso y en la participación adecuada en el apoyo a su paciente, pues van a ser la falta de recursos económicos. Hoy, desafortunadamente, y estamos viendo que en el futuro, en zonas rurales, se observaría que aumentaría esta población con este tipo de problema. Y bueno, pues vemos por otro lado que van incrementándose aquí mismo en México los programas de estancia prolongada, las instituciones, las residencias que hoy les han llamado a lo que antes se llamaban los asilos, que han cada vez aumentado, pero muchas veces con fines de lucro. Y bueno, pues hoy, pues si no se cuenta con recursos cuando realmente requiere ingresar a un programa, pues va a ser imposible o tan solo para contar con las necesidades de su paciente. También con una serie de carencia de recursos personales de afrontamiento. Fíjense que a veces, nuevamente menciono aquí, porque lo destacan y esto también se convierte como riesgo, cuando el familiar, el cuidador, efectivamente no reconoce y no acepta y no cree en lo que está pasando su paciente. Y entonces es nuevamente lo que ya decíamos, pues lo forzan muchas de las veces a que trate de realizar actividades que ya no puede realizar. Y esto le ha llamado la sobreestimulación psicológica, en la que va afectándole a un paciente donde realmente imaginémonos que lo estamos forzando a que realice tareas que ya es imposible que la realice. Y a veces existe
obligación de decir lo tiene que hacer y lo tiene que hacer, cuando ya es imposible, cuando el cuidador menciona, pues es que ya no quiere caminar, ya no quiere hacer esto, y antes lo hacía, pues sí, es parte de la evolución y a veces se necesita de alguna manera pues ubicarse bien en qué momento de la enfermedad se encuentra el paciente y cuál es su realidad y qué puede hacer y qué no puede hacer. Evidentemente, un factor de riesgo en cualquier tipo de duelo pues es la falta de apoyo social. Cuando hay apoyos sociales, pues se convierten en factores protectores. Pero aquí, por otro lado, también a veces en algunos trabajos han observado un poco las demandas de algunos cuidadores, que la participación de algunas personas que quieran ayudar, pues a veces no están ayudando de forma adecuada porque a veces están realizando, dando consejos al cuidador o al mismo paciente donde pues no se están pidiendo y lejos de ayudar, pues como ustedes bien lo saben, van a afectarle más al paciente. Y bueno, estos factores protectores que ustedes conocen ya también, bueno, ya decíamos los apoyos sociales que tenemos que identificar, que sean los adecuados, que sean los que realmente van a beneficiar, que cubran las necesidades reales del cuidador. Y bueno, pues realmente la fe y la espiritualidad se convierten, de acuerdo a algunos expertos, con un factor protector importante en el recorrido por la enfermedad de Alzheimer. Aquí, bueno, vemos que evidentemente, por ejemplo, en nuestra población, México, muchos países latinoamericanos son pueblos muy religiosos y sobre todo en las personas adultas mayores, pues esto prevalece y esto se convierte como algo favorecedor para el paciente y para el cuidador. Entonces, bueno, tomar muy en cuenta en no cuando estamos viviendo actualmente o observando que en otras generaciones esto se va perdiendo, pues hay muchas interrogantes que va a suceder a ese respecto. Y bueno, la institucionalización que decíamos del paciente tiene que ser en el momento adecuado, en el momento oportuno. Hay publicaciones donde destacan que el motivo número uno de ingreso a un programa cuando se tienen las posibilidades, pues es cuando la persona comienza a tener conductas disruptivas, donde comienza, por ejemplo, a desinhibirse, a desvestirse, a salirse a la calle sin ropa. Eso se convierte en un caos para el cuidador y es un sufrimiento muy grande y entonces la familia está corriendo a gritos pidiendo ayuda y bueno, pues a veces hay situaciones donde pues salen justamente del control y entonces bueno, lo piden así como urgencia. Y entonces bueno, pero aquí también es importante reconocer que sí, puede ser muy oportuno, puede ser muy adecuado, puede ser muy favorable, pero en toda persona que va a ingresar a estos programas tenemos que identificar que van a vivir estos sentimientos, la culpa y el abandono. Y entonces, bueno, la culpa y el abandono, los dos la vive el cuidador y principalmente pues la sensación de abandono cuando se da cuenta, cuando va viendo pues el mismo paciente, ¿no? Entonces, aquí es importante trabajar esto porque de no trabajarlo pues realmente no va a ayudarlo en su proceso en este recorrido por la enfermedad. Entonces, el acompañamiento en estas cuidadores y pacientes que ingresan a estos programas requieren identificar muy bien cómo se está trabajando estos sentimientos de culpa y abandono. Es importante destacar que algo que nosotros tenemos que insistir en los cuidadores, realmente que para muchos resulta un beneficio el participar cuidando a su ser querido. El asumir el cargo de cuidador es una responsabilidad, es una decisión compleja, pero a veces en un porcentaje muy elevado no les preguntaron si querían ser o no querían ser cuidadores. A veces tuvieron que asumir ese cargo de cuidadora
porque no quedó otra posibilidad, porque se encontraban solas, porque era la mujer, etcétera, etcétera. En muchas historias de vida, las situaciones que no ni siquiera se les dio la oportunidad de preguntar quieren o no quieren. Los expertos dicen que el primer paso a darse tendría que haber sido exactamente eso, ¿no? Saber si realmente la persona está preparada y desea participar. Hay personas que hemos visto que sí desean participar, inclusive pues teniendo recursos donde quieren dedicarle todo el tiempo posible a su ser querido. Y bueno, eso se convierte, como dice aquí, en una oportunidad de crecimiento personal. Entonces va a haber una gran cantidad de beneficios para los cuidadores, va a haber ese sentimiento de satisfacción por lo que está haciendo, por el tiempo que le estoy dedicando y por otro lado encontrarle sentido a la experiencia del cuidado. Evidentemente, en todo esto, también las personas requieren constante información. Vamos a ver que hoy en día es una de las grandes alternativas de acompañamiento a los cuidadores, la constante información que sea oportuna para que no se sientan solas o solos en este proceso. Por otro lado, es importante de alguna manera en la satisfacción, en el cuidado, pues los motivos, como ya dijimos, para cuidar al familiar. A veces, como ya decíamos, pues es porque quiero estar más tiempo con él, quiero lograr un acercamiento mayor porque conocen pues la importancia de la enfermedad y quiero pasar más tiempo, disfrutar más tiempo con él, lograr identificar este sentimiento de reciprocidad que en algún momento hubo. También algunos otros, pues realmente lo hicieron por responsabilidad. Algunos, como ya dijimos, pues es la esposa y lo asume como tal, pero también algunos lo hacen por amor. Aquí hay que destacar que en las observaciones que hacen los expertos, cuando este motivo para cuidar al familiar se hizo por sentimiento de reciprocidad y por amor, evidentemente va a haber más beneficios que si únicamente estaba ese sentimiento de responsabilidad. Es importante también destacar que cuando esta experiencia del cuidado es significativa y positiva, pues va a favorecer enormemente al bienestar de los cuidadores. Eh, Bien, pues por otro lado, destacar qué ocurre cuando la persona con esta enfermedad muere. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, por un lado, bueno, pues puede suceder que en la medida que la persona participó en todos los cuidados y tuvo esa visión de encontrarle significados, de sentirse satisfecha, pues de alguna manera va a sentirse preparada para que muera su familiar y de alguna manera también se considera que puede haber transitado trabajando este duelo anticipado de forma significativa. Sin embargo, esto también es determinado por las experiencias relacionadas con las situaciones de duelos anteriores. Esto ustedes lo saben que es importante, como hayamos vivido un duelo, pues muchas de las veces en la historia de cada uno, pues puede tener una influencia en nuestros antecedentes el cómo estaremos viviendo el duelo con la otra persona, independientemente que también entra como por supuesto la relación, el vínculo, como ya le decía. ¿Cuál ha sido esa calidad de relación con las personas con Alzheimer? Esto es importante porque si esa calidad de relación se dio realmente, sobre todo en el proceso de la enfermedad, pues esto va a ayudar muchísimo en el duelo cuando ya la persona haya muerto. Por otro lado, las circunstancias del cuidador del fallecido, cuáles son sus circunstancias como persona, desde la situación de haber dejado
que hacer cosas importantes porque para él era prioritario cuidar a su paciente, a su familiar o no. En algún momento tuvo que dejar de cuidar a su familiar porque tenía que trabajar. Y aquí nos encontramos con miles de historias, ¿sí? Miles de historias en las que a veces los cuidadores, sin darse cuenta, pues caen ya en el riesgo de un maltrato hacia su paciente, hacia su familiar. Y por otro lado, bueno, la situación vital de la persona cuidadora, cuál es su situación real en su vida, realmente tenía, como ya decimos, el deseo de cuidar a ese familiar o no. Lo tuvo que hacer como una imposición por su responsabilidad, pero únicamente. Si no había, si esos lazos afectivos no estaban muy bien afianzados, pues de alguna manera, pues esto va también a traer algunas dificultades en este trabajo. Por otro lado, también hay que destacar que los cuidadores, cuando tienen la muerte de su paciente, independientemente del trabajo que hayan realizado, en algún momento no dejará de ocasionarles a algunos un gran impacto emocional. Es su padre. Muchas de las veces surgen todas las preguntas que quieran alrededor de la vida, de la atención que le brindaron, de si siempre pudieron hacer lo mejor para él o no, si lo tuvieron que ingresar a una institución, si fue lo mejor o no. Por otro lado, también si hubo alivio físico y psicológico por el fin de las demandas y tareas que hacían para cuidar a su paciente. Lo que sucede y lo que comentábamos, a veces ya la persona está muy desgastada y entonces esto lo lleva a veces a tomar consideraciones y a decir, ya no puedo y lo llevo a un lugar. Y una minoría, fíjense bien, presentan complicaciones que los puede llevar a un duelo prolongado. Una minoría, como ustedes bien saben, el duelo prolongado, que es el término que actualmente se maneja en el DSM-5, de alguna forma, pues en las reportes estadísticos, pues hablan en general que es un 10%, pero esto varía a través de otros factores. Y aquí justamente en la enfermedad de Alzheimer nos están hablando, fíjense bien, de porcentajes más elevados. A mí me llamó la atención, en algunos reportes hablaban de un duelo complicado del 20%. Recordamos que, bueno, el duelo complicado muchas de las veces, bueno, pues es lo que hoy ya llamamos al duelo prolongado, que de alguna manera, pues independientemente del tiempo, que no necesariamente es el indicador que nos lleva más a considerar si va a ser complicado o no, son los otros moduladores en la falta de atención, no falta de atención, el haber cubierto todas sus necesidades, en no haberlas cubierto. Pero por otro lado, también nos reportan que después de un año, un 30%, fíjense bien, de cuidadores cursan con depresión después de un año de haber fallecido su paciente. Esto nos debe de poner también en atención para el trabajo que se puede hacer, ¿sí? Porque independientemente de que sabemos que una persona que ha tenido una pérdida significativa, que está transitando por un duelo, pues requiere una atención importante y sobre todo cuando va a tener algunos otros situaciones o problemas que pueden afectar a su salud. ¿Qué sucede cuando un grupo de cuidadores le dio sentido de vida a cuidar de sus seres queridos y pierden el rol de cuidadores? ¿A qué me refiero cuando justamente los cuidadores le dedicaron tiempo completo a cuidar a su ser querido y se sentían muy satisfechos por estar cubriendo ese rol? El día que muere su ser querido, ¿qué sucede? Cuando pierden ese rol de cuidadores, ¿qué va a pasar o qué sucede? Porque para ellos estaban dedicados totalmente. Aquí se hacen observaciones importantes que a través de transitar por este proceso, por eso no es descuidar su propia vida, no es dejar de hacer cosas importantes, porque se descuidan cosas importantes y entonces en el momento
de dejar ya este rol, perder este rol de cuidador, pues les puede afectar de muchas maneras y puede contribuir ¿por qué no llevarle a ese grupo que estamos hablando de demencia? Y bueno, aquí otro aspecto importante es las personas con de enfermedad viven su duelo, qué es lo que ocurre. Y entonces, bueno, a través de algunos reportes se dice que el proceso del duelo está condicionado, en primer lugar, por el concepto que tenga de la enfermedad. Y entonces aquí vienen estas interrogantes, estas dilemas de si es adecuado decirle o no es adecuado decirle, porque con mucha frecuencia los familiares se niegan y dicen, no, no quiero que sepa mi padre que tiene esta enfermedad y lo que le va a pasar posteriormente, no quiero que sufra, es mejor que no se entere, pues después ya a lo mejor no se va a enterar lo que está pasando. Pero bueno, en las experiencias y trabajos que han publicado a este respecto, reportan que a aquellas personas que se les informa, sobre todo en el inicio, en las etapas iniciales, donde les da oportunidad de una planeación, donde puedan decidir qué es lo que quiero y no quiero, en el proceso se va viendo que posteriormente tienen una mejor calidad de vida al final y tienen menos manifestaciones que les ocasionan muchas veces más sufrimiento. Como ya dijimos, en la evolución de la enfermedad, las personas se van dando cuenta de que algo está mal. Por otro lado, pues si la persona tiene un proyecto de vida y muchas de las veces a través de cómo se puede favorecer que ese proyecto de vida pueda llegar a darse, así como también el entorno familiar. Siempre el entorno es clave para la calidad de atención que reciba el ser querido. Cuando la dinámica familiar comienza a tener una serie de problemas, evidentemente la dinámica familiar va a tener que tener cambios importantes, los roles se van a cambiar, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma hay una reorganización y de qué forma se pues va a trabajar por ayudar a lo mejor al paciente? Y bueno, pues aquí, por otro lado, cuando un paciente con enfermedad de Alzheimer tiene una pérdida, imaginémonos que el paciente, fíjense bien, muere antes su cuidador. Y entonces, ¿cuántas veces ha habido también estas preguntas y este dilema? El que se les oculte lo sucedido y que no se les informe. Y aquí no ha pasado nada. Y el paciente evidentemente se va a dar cuenta de que algo ha pasado. Y entonces esto se convierte en lo que llaman como un duelo desautorizado. ¿Y acaso un duelo desautorizado no es un sufrimiento? Ocultarles lo sucedido es una forma, como dice aquí, a desautorizar su duelo y a invisibilizar y agravar la situación cognitiva psicológica del paciente. El enfermo con esta enfermedad siempre es una persona y tiene el derecho a información relevante para su biografía. Se debe considerar la competencia y evidentemente es importante que se destaque el vínculo con el fallecido, porque esto evidentemente le va a ayudar en su proceso. Eh, ¿Cómo se está evaluando el duelo en esta enfermedad? Estos autores, Margit y Meuser, propusieron este instrumento de evaluación, el Geiger Grief Inventory, donde va a evaluar las respuestas de duelo en cuidadores de familiares enfermos con leve, moderada y grave. Es un inventario que ya se ha traducido y se ha validado al español y es un inventario de 50 ítems que da información sobre 3 factores: la carga o sensación de sacrificio personal, el sentimiento de tristeza y el aislamiento. Hace poco se sacó otro inventario más reducido de 18 ítems
donde 6 ítems evalúa la carga, 6 la sensación de sacrificio y 6 el sentimiento de tristeza y aislamiento. Y entonces es un instrumento que de alguna manera pues nos puede ayudar a identificar a las personas y pues acompañarlos. Aquí, pues brevemente mencionar que las intervenciones que puedan realizarse tienen que enfocarse de acuerdo a las necesidades y a la situación. Puede ser un acompañamiento individual donde resulte acompañar a familiares y pacientes facilitando el proceso de duelo para que puedan realmente estar expresando abiertamente sus emociones. Se tiene que cultivar una relación diferente, pero satisfactoria, dándole sentido a la experiencia del cuidado. En el acompañamiento individual, los cuidadores necesitan dejar pues de alguna manera de tener miedo o de avergonzarse por sentirse de determinada forma. Hace algunos años, ya bastantes años, recuerdo que en algún momento tuvimos la oportunidad de organizar un evento enfocado también a Alzheimer y en algún momento hubo una mesa redonda con testimonios y varios de los testimonios pues mencionaban que al principio pues habían tratado de ocultar a su familiar enfermo por miedo a que pues lo señalaran, a burlas, etcétera, donde de alguna forma pues esas habían sido conductas que se tomaron, fíjense bien, estamos hablando a lo mejor de hace 20 años, pero que hoy ya no es aceptable que se oculte justamente al paciente con esta enfermedad. El paciente necesita atención y no ocultarlo, no esconderlo, sino todo lo contrario. El problema fue, como comenzamos la plática, el problema fue por todas estas etiquetas que se venían mencionando y este miedo pues a señalar a su ser querido. Es seguramente conocida por ustedes la terapia de aceptación y compromiso. Fíjense bien, recordando que fue propuesta en la década de los 80 por Stephen Hayes, donde pues realmente aquí lo que se trata es de aceptar, ser conscientes en el aquí y en el ahora de las sensaciones y de los pensamientos que están viviendo. Y entonces aquí, pues justamente lo que se trata, como dice aquí, es desarrollar, perdón, en los pacientes una flexibilidad psicológica, reducir el estrés o los pensamientos perturbadores y tener un sentido más trascendental. Y por otro lado, también intervenciones que lleven a estrategias que faciliten la despedida programada entre el enfermo y sus familiares, buscar una serie de canales alternativos a través de la presencia, del tacto, de la revisión de fotografías o de experiencias vividas. Hoy hay una serie de programas, sobre todo cuando ya estamos hablando de la etapa final del programa de Namaste Care, que se propone como este apoyo a las personas cuando ya están viviendo una etapa avanzada de su enfermedad y bueno, lo que necesitan es realizar actividades con sentido y a través de musicoterapia, a través de aromoterapia y a través de despertar los sentidos del tacto y del gusto, las personas se sienten vivos y se sienten amados por otra persona. Las intervenciones grupales están orientadas a dar información útil y estrategias de afrontamiento. Aquí hay varias modalidades, varias propuestas, inclusive
pues proponen a veces inclusive pues una serie de información muy clara con un díptico donde les destaquen lo más importante en relación a la enfermedad y por otro lado puedan de alguna manera caminar ya no con un desconocimiento, sino con una información que les ayude, así como también este tipo de intervención grupal pues valora al participante y le motiva al desahogo emocional y al encuentro social. Se han hecho observaciones a este respecto y bueno, hay que recordar que pues en la década de los 80, justamente los primeros avances de apoyo hacia la enfermedad fue el apoyo que se comenzó a brindar a los cuidadores, donde realmente se comenzaron a crear estos grupos o asociaciones de familiares y cuidadores con esta enfermedad, con estos familiares, y donde se vio realmente el gran avance. Hoy hay que destacar que los expertos nos dicen que hoy, al menos en una década, no se abre una luz, fíjense bien, para pues, descubrimiento o un conocimiento que nos lleve a el tratamiento curativo de la enfermedad. Sin embargo, hoy los mayores avances se están realizando justamente con terapias no farmacológicas. Y una de las grandes observaciones que tenemos que hacer, una de las grandes oportunidades, es todo lo que podemos hacer con el enfoque tanatológico en el acompañamiento al cuidador y al familiar en esta enfermedad. Para concluir, destacamos que los duelos en estos procesos abarcan cambios en la relación previamente establecida con el familiar, hay cambios de rol, hay pérdidas en el tiempo libre, pérdida del futuro esperado, y todos estos cambios afectan también al paciente, no solamente al cuidador, al familiar. Se requiere mayor investigación en el duelo de los pacientes. Creo que es un trabajo que no se ha explorado suficientemente. Y pues cuanto más información tengan los cuidadores, mayor autoeficacia sentirán a la hora de realizar los cuidados y se reducirá la incertidumbre. Quiero destacar que hoy tenemos que pues dar mucha información, mucho contagio de todo lo que podemos hacer por el paciente y por el familiar. Creo que es la última y vamos antes de pasar a preguntas y comentarios, vamos a pasar dos videos, ¿sí? Vamos a pasar dos videos y para concluir con preguntas y comentarios.